Acres de diamantes. La mina más maravillosa en toda la historia de la humanidad. Cuando el guía volvió a tomar el cabestro de mi camello, prosiguió inmediatamente su cuento, pasando al siguiente capítulo, como si no hubiera hecho ninguna interrupción. El hombre que había adquirido los territorios de Al-Jafid lleva su camello al huerto para darle de beber, como el camello se la dio hacia las profundidades del riachuelo. El beneficiario de Al-Jafid notó un curioso centello de luz proveniente de la blanca arena a la orilla del agua. Saca una piedra negra que tenía un ojo tan brillante que reflejaba todos los tonos del arco iris. Lleva la piedra a la casa, la aguarda bajo la chimenea central y la olvida. Varios días más tarde, el viejo sacerdote vino a visitar al beneficiario de Al-Jafid. Desde que abrió la puerta del salón, notó el resplandor luminoso proveniente de debajo de la chimenea. Se arrojó y gritó: «¡He aquí un diamante! ¿Al-Jafid ha regresado?» «Oh, no, Al-Jafid no ha regresado, y eso no es un diamante, no es sino una piedra que hallé justo allí en nuestro propio huerto. Pero insisto, el sacerdote tan afirmó que se reconoce un diamante cuando veo uno. Estoy seguro que se trata de un diamante». Entonces se lanzó ambos hacia el viejo huerto, removieron la arena blanca con sus dedos, y he aquí que surgieron otras gemas más brillantes y preciosas que la primera. «Es así», me dijo el guía, «y es la prueba verdad cómo fue descubierta la mina de diamantes de Golconda, la mina más asombrosa en toda la historia de la humanidad. Resalta sobre las minas de Kimberley en Australia, el Koh-i-Noor que adorna la corona de Inglaterra, el Orlov, el diamante más grande del mundo, exhibido por la corona rusa y procedente estos últimos de la mina de Golconda». Cuando el viejo guía Arraba me contó el segundo capítulo de su historia, se levantó el turbante y lo hizo girar en el aire para llamar mi atención sobre la moraleja. Las historias de los guías Abres tienen todas una moraleja, aun cuando no sean ellas mismas muy morales. Haciendo dar vuelta a su gorro, me dice: «Si Al-Jafid se hubiera quedado en su casa,
y hubiera inspeccionado su propio campo de arena o en su propio huerto, hubiera sido el poseedor de las minas de diamantes, en lugar de soportar la extrema pobreza, el hambre y terminar suicidándose en un país extranjero, pues cada hectárea de esta vieja propiedad, si cada milímetro de tierra ha provisto desde ese entonces de piedras tan preciosas que han adornado las coronas de los reyes. Cuando el viejo árabe relató la moraleja de su historia, entendí por qué la reservaba para sus amigos íntimos. Pero no le dije que yo lo había entendido. Era la manera como el viejo árabe intentaba decir lo que no se atrevía a hacer. Directamente él tenía frente suyo un joven hombre que recorría el Tigris y que en su opinión estaría mejor en casa, en América. No le dije que lo había entendido. En reverencia le dije que su historia me recordaba otra y que yo se la relataría rápidamente, pues se la quería contar. 38 millones de dólares por algunos hectáreas. Le conté de un hombre que en 1847 tenía un rancho en California. Había escuchado decir que se había descubierto oro al sur de California. Apasionado por el oro, vendió su rancho al coronel Sutter y se fue para nunca más volver. El coronel Sutter erigió un molino a la orilla del río que atravesaba el rancho. Un día su pequeña hija llevó a casa arena que había recogido porque le había gustado mucho, pues brillaba al sol en sus manos. En la arena un visitante observó los primeros restos brillantes de verdadero oro, como nunca antes se había descubierto en California. El ex propietario del rancho quería oro y lo hubiera podido hallar en abundancia en casa. En efecto, desde entonces se ha sacado el equivalente 38 millones de dólares en apenas una que otra hectárea. Hace solo 8 años hice un curso sobre este tema en una ciudad próxima al rancho y me contaron que año tras año su propietario recibe alrededor de $1,270 cada 4 horas, día y noche. Petróleo bajo sus pies. Puede relatar mejor mi objetivo relatando un
hecho que se produjo en mi casa en Pensilvania. Si yo amaba algo por sobre todo era estar en un estrado, tener ante mí un público de alemanes de Pensilvania al cual dirigirme. Había un hombre en Pensilvania, como tantos otros, que allí tenían un terreno agrícola y que habían hecho puntualmente lo que yo hubiera hecho si hubiera tenido una posesión de estas en ese lugar. La habría vendido, pero antes de venderla había decidido asegurar su futuro recolectando petróleo para su primer trabajo en el sector canadiense, aquel que fue el primero en descubrir petróleo en el continente americano en esa época en que se sacaba de los ríos. Así pues, este agricultor de Pensilvania escribió a su primo para pedirle trabajo. ¿Cómo ves, amigo mío? Este agricultor no era tonto. Él no había dejado su tierra sin tener antes otra. Cosas que hacer entre todos los correcaminos del mundo. No conozco por tonto que aquel que deja su trabajo sin antes tener otro. Es característicamente el caso en mi profesión, pero no es el caso para un hombre que busca divorciarse. Cuando escribió a su primer primo para pedirle trabajo, aquel le contestó: no puedo contratarte, pues tú no sabes nada de la industria del petróleo. Y bien, se dijo el viejo agricultor, aprenderé, y con un impulso de los más loables se pudo a estudiar sobre el tema. Empieza por el segundo día de la creación, época en que el mundo estaba siendo creado por una espesa y abundante vegetación, tal que desde entonces se ha convertido en las primitivas minas de carbón. Estudió el tema y descubrió que el petróleo es una mezcla en la que consisten en fases sólidas, líquidas y gas, compuestos que se llaman hidrocarburos, formados por átomos de carbón e hidrógeno y pequeñas proporciones de hetero, compuestos con representación de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales, ocurriendo en forma natural en depósitos de roca lodosa. Su color varía entre ámbar y negro, y que la palabra petróleo significa aceite de piedra.
Estudiaba tanto, que llegó a conocer su olor, su gusto y saber cómo purificarlo. Enseguida le escribió a su primo: entiendo la industria del petróleo. Su primo le contestó: muy bien, vente. Ahora vendió su terreno, los que, según los archivos del lugar, le reportó el equivalente a casi exactamente $8,330. El nuevo propietario decidió dedicarse a producir pasto para la alimentación de animales. Descubre que el anciano propietario años atrás había dejado una plancha cruzada sobre un río que corría atrás del establo. El borde de esta plancha se introducía algunos centímetros en el agua. Así preparaba la plancha sobre el río. Cumplía la función de que los animales no pasaran al otro lado del río. El hombre, que había partido para Canadá, había recogido así durante 23 años torrentes de aceite de piedra que, según afirmaciones de geólogos del estado de Pensilvania, 10 años más tarde valían ya $100 millones. Hace 4 años nuestro geólogo dijo que el descubrimiento valía $1 millón para el estado. El hombre que tenía este terreno, sobre el cual había sido construida últimamente la ciudad de Titusville, y donde se encontraron los valles de petróleo, había estudiado el tema desde el segundo día de la creación hasta la hoy. Había estudiado todo lo necesario para tal objetivo, por lo que vendió su terreno en $83,000. Una vez más digo que es insensato. Un tipo de error universal. Me falta aún otra ilustración. Hallé la de Massachusetts y estuve triste de lo acontecido, pues es la región donde hacen este joven hombre de Massachusetts atrae así mi pensamiento. Estuvo en el colegio de Yale, en el que había estudiado ingeniería minera, con énfasis en explosiones. Se transformó en un excelente profesional en su área, tal que las autoridades universitarias le concedieron
el cargo de formar estudiantes que habían llegado tarde a sus cursos, por lo que en su último año de estudio ganaba $150 por semana. Cuando se tituló, su salario pasó de 150 a $450 por semana. Fue de inmediato a su casa a ver a su mamá. Si se le hubiera aumentado de 150 a $156, su sueldo hubiera cuidado su trabajo. Pero con tan alto aumento de un solo golpe, él dijo: Madre, yo no voy a trabajar por $450 a la semana. Un hombre con mi inteligencia trabajando por tan poco. Vamos a California.